Muy buenos días, estimados hermanos, sean bienvenidos a nuestro servicio en línea. Quisiera animarte a meditar en las letras de esos tres himnos que vamos a cantar a continuación. El primero se titula Tu gloria llena la creación. Este himno proclama una hermosa verdad. El camino hacia la gloria es un camino de humillación y de sufrimiento. Y es exactamente lo que Jesús vivió en su encarnación. Tomó forma de siervo, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. El segundo himno que vamos a entonar se titula Sabiduría de mi Dios. Y no hay otra forma de poder visualizar la sabiduría de Dios en el acto soberano de ese intercambio. El justo muere por los pecadores, Cristo toma nuestro lugar, y es a través de ese sacrificio que el hombre puede obtener salvación. El tercer himno se titula Cristo mi tesoro. Y yo te hago la pregunta, estimado hermano, ¿realmente deseas a Cristo a tal punto de que puedes declarar que Cristo es tu tesoro? ¿Es la fuente realmente de tu gozo? ¿Es un compañero fiel para tu vida? Estos tres himnos ilustran perfectamente lo que vamos a estar viendo en el libro de Marcos el día de hoy. Jesús proclama su muerte, anuncia la muerte a los discípulos, y lo único que ellos hacen es pelearse por buscar una posición, por buscar gloria, por buscar algún beneficio personal. Pero Jesús les va a enseñar que el reino de Dios les pertenece a los humildes. Dios espera que nosotros nos identifiquemos con este camino de humillación y de sufrimiento, y que podamos desear a Cristo por encima de cualquier otra cosa. Te animo a cantar estos tres himnos. Dios te bendiga. Cristo el Verbo encarnado, antes de la creación, las estrellas y planetas diseñaste con tu voz. Tú sostienes lo creado con la fuerza de tu voz. La creación se regocija, mar y tierra cantan hoy. El Señor del universo, el autor de salvación, de tu gloria llena está la creación. Te humillaste hasta lo sumo por salvar al pecador, y cambiaste aquella gloria por la angustia de la cruz. A los cojos levantaste, al hambriento diste pan, en silencio padeciste para darnos libertad. El Señor del universo, el autor de salvación, de tu gloria llena está la creación. Con poder resucitaste, victorioso sobre el mar, y ascendiste hasta el cielo en tu gloria y majestad. Intercedes por los tuyos ante el Padre celestial. Cada tribu y cada lengua libre acceso gozan ya. El Señor del universo, el autor de salvación, de tu gloria llena está la creación. Sabiduría de mi Dios, la creación revela ya al soberano creador, a Dios el sabio sustentador. Del mar el fondo él puede ver y las estrellas conocer.
Las estaciones guía a Dios, la tierra gira al oír su voz. Sabiduría de mi Dios, su espíritu nos guiará. En su palabra vemos luz y nos revela la bella cruz. ¿Y qué razón se puede dar que Dios sufrió en mi lugar? La muerte cruel del Salvador demuestra todo su santo amor. Sabiduría de mi Dios, concédenos perfecta paz. Enséñame a recibir lo que me das de tu voluntad. Y la aflicción pintó un color en el paisaje de tu amor. Pues en las pruebas te diré, en tu poder yo descansaré. Cristo mi tesoro, fuente de mi gozo, compañero fiel.
Buenos días, hermanos. Acompáñenme a leer en Marcos 9, 30 al 50. Marcos 9, 30 al 50. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Dios les bendiga. Seguimos en nuestra serie de prédicas en el Evangelio de Marcos, y en esta oportunidad tenga para ustedes el costo del discipulado. Tomé este título a causa del buen libro del autor Dietrich Bonhoeffer. En sus primeras páginas él dice lo siguiente: cuando Cristo llama a un hombre, le extiende una invitación: ven y muere. Hay diferentes tipos de muerte, es verdad, pero estas palabras encierran la esencia del discipulado. Jesús comienza en su relato que acabamos de escuchar, dando por segunda vez el anuncio de su muerte. En Marcos 9:31 dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Este anuncio no fue comprendido por los discípulos. El miedo se apoderó de sus propios corazones, pero no pasa mucho y en medio de esa situación se revela lo que hay en sus corazones. Los discípulos entran en un conflicto entre sí y Jesús aprovecha esa discusión que tienen para revelar 2 cosas. Primero, Jesús quiere confrontar sus vidas del pecado. Y segundo, Jesús quiere clarificar lo que implica ser un discípulo de Cristo. Si tomamos las
los textos anteriores, hasta aquí Jesús viene dando un concepto de lo que significa ser un discípulo de Cristo. ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? Jesús previamente había dicho lo siguiente. En Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Primero, debemos considerar la autonegación. Esto se trata de negarse a sí mismo. Es decir, ya no soy el centro de mí mismo. Ya no más yo. Ya no más mi propio ego, sino solo Cristo. Segundo, el sufrimiento no está distante de uno. Como diría un autor, no es el tipo de sufrimiento inseparable de la vida mortal, sino el que es esencial o parte esencial de una vida cristiana. Según el libro de Marcos, si alguien se consideraba seguidor de Jesús, debería ser consciente de esto. El libro de Marcos no es el único lugar donde se da una indicación de ser seguidor de Cristo. El Evangelio de Mateo añade un dato al texto que tenemos delante nuestro que nos permite ampliar un poco más la idea central de este mensaje. Jesús se está refiriendo a que el reino de Dios pertenece a los humildes. Tomaré un tiempo para explicar lo que es el discipulado en el reino de Dios. Un tema resaltante que nos permite entender los conceptos que implica ser un discípulo en el reino de Dios es la humildad. La humildad es una marca en el corazón del cristiano. Y quiero que lo tomes así, como una marca, como un sello. La humildad es el camino hacia abajo. La humildad nos lleva a vaciarnos de nosotros mismos. Nos lleva a un camino de descenso, donde el éxito es manifestado en fracaso y rechazo. La figura que Jesús utiliza para representar la humildad es la de un niño. En Marcos 9:37 dice, el que reciba en mi nombre a un niño, después de haberlo colocado sobre sus pies, a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Tomemos esa figura para describir lo siguiente. Un niño, por naturaleza, es frágil y débil. Un niño no ejerce una influencia, ni tampoco puede elevarnos a un lugar de prestigio o posición. Es por eso que nos preguntamos, ¿cómo ser un verdadero discípulo en el reino de Dios? Y a partir de esta pregunta tengo 3 cosas para poder manifestar y al mismo tiempo responder esta pregunta. Primero, un verdadero discípulo de Cristo no busca posiciones en el reino de Dios. Los discípulos estaban discutiendo, versículo 35, ¿quién habría de ser el mayor entre ellos? Es increíble cómo entre ellos podían estar en medio de esta conversación. Y esto directamente nos revela el orgullo en sus corazones. El orgullo nos puede llevar a despreciar al resto, mirando con superioridad a los demás, buscando lo mío propio,
sin importar lo de los otros. El orgullo puede manifestarse por una actitud arrogante, pero al mismo tiempo una actitud refinada, donde en lo interno del corazón se batallan las grandes luchas de superioridad, de grandeza. El orgullo nos lleva a distorsionar, de tener una mente ordinaria, simple y común, a comenzar a sentirnos extraordinarios por nosotros mismos. Y eso es precisamente lo que estaba pasando entre los discípulos, discutiendo entre ellos quién será el mayor en el reino. Jesús toma esa oportunidad para poder aclarar algo. Versículo 35. Si alguno quiere ser el primero, será el prostero de todos y el servidor de todos. Qué buenas y precisas palabras de Jesús para aplacar la discusión entre ellos. El carácter de un discípulo no se distingue por las promociones o categorías que recibe, no, sino por la renuncia a privilegios y posiciones. La grandeza de una persona no está en contar cuántas personas tienes a tu disposición, sino a cuántas personas podemos servir. Y eso es lo que Jesús trata de decirle a los discípulos para que pueda aplacar la discusión entre ellos. Segundo, un verdadero discípulo de Cristo no busca importancia en el reino de Dios. Caminar con Jesús por alrededor de más de 2 años llevaría a ser visto de una manera distinta. De algún modo, eso traería cierta fama entre los del pueblo. Es por eso que Juan se atrevió de casi a encarar a Jesús diciendo: Maestro, versículo 38, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Seguro escucharle a Juan y tal vez meternos en sus pensamientos, esperaba que el maestro les pueda decir: bien, Juan, bien hecho. Sin embargo, no recibe eso. Más bien, esta declaración revela soberbia en el corazón de Juan. Él tenía un sentir de creerse con más importancia. Como que si estaría comunicando que el hecho de caminar con Jesús te ha reservado un lugar exclusivo, muy, pero muy seleccionado. La soberbia nos lleva a sobrevalorar lo que tienes y también lo que no tienes. La soberbia nos lleva a reclamar derechos y privilegios. Buscamos ser el único centro de atención. Aunque no lo decimos, pero cuando las cámaras se encienden, queremos estar en medio de todo y que estén las cámaras sobre nosotros. La soberbia nos lleva a buscar el crédito para nosotros mismos, porque creemos que solo nuestro trabajo es exclusivo. Y nuevamente, Jesús busca aclarar esta situación. Versículos 39 y 40. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí.
porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Vaya qué respuesta de Jesús aquí. Y seguro que Juan quedó atónito de escuchar, ¿cómo? Jesús le está diciendo a Juan, no te preocupes por lo que otros están haciendo en mi nombre. No te preocupes. Si en mi nombre es, ¿qué hay de preocuparse? En pocas palabras, está buscando decirle a Juan, no eres la única especie especial que existe, Juan. No eres el único. Tercero, un verdadero discípulo de Cristo demanda constantemente una autoevaluación. Para ser un discípulo verdadero de Cristo, demanda un sacrificio y al mismo tiempo determinación. Para poder observar este punto, he tomado desde el versículo 43 al 48 para describir este pensamiento. Versículo 43. Si tu mano fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esta es una hipérbole que Jesús usa para demostrar la seriedad del pecado y la necesidad de confrontarlos. Hasta aquí hemos visto cómo el pecado ha sido revelado en el corazón de los discípulos. Y es por eso que Jesús toma esta parte para directamente ir a confrontarlos. Por eso que dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, que cree en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar. Las palabras de Jesús tienen que ser tomadas figurativamente y no como algo físico. Jesús no está diciendo que tengamos que proceder con una autodestrucción, sino con una autoevaluación. Jesús está llamando a sus discípulos a hacer algo determinante. Al leer a simple vista, como cualquier lector común y corriente, o en el caso de los discípulos, al haberlo escuchado por primera vez, podrían haber entendido esto de manera física. Y no hay duda que tal vez escucharlo, el entendimiento físico sale rápidamente. Pongamos el caso. Si los discípulos lo hubieran entendido desde lo exterior y si verdaderamente fueran seguidores de Jesús, estarían dispuestos a sufrir esta autodestrucción. Porque estaban convencidos, así como Jesús pudo sanar a un cojo, pudo dar vista a un ciego, o hasta dar nuevamente vida a un muerto, ¿por qué tendría que dudar si esto fuera real lo que Jesús está diciendo? Dios los podría restaurar completamente en el reino. Ahora, si los discípulos lo hubieran entendido desde lo interior, y si fueran verdaderos discípulos, Jesús mismo estaría buscando una respuesta de humildad que los llevaría a hacer algo radical. Si sacrificamos algo de nosotros, lo sacrificamos para no caer o seguir pecando. No pensemos en partes del cuerpo, sino en cosas que deberías sacar de corazón, cosas que están incomodando tu propio espíritu. Es decir, ya no más reputación,
ya no más tu honor, ya no más tu propio estatus. Jesús está yendo directamente al corazón. Y con razón va a confrontarlos porque ya ha visto soberbia, ya ha visto orgullo, ya ha visto egoísmo en sus propios corazones revelados. Y Jesús quiere directamente ir a hacer algo radical con ellos. Para cerrar la idea de lo que es un discípulo de Cristo en el reino, Jesús va a levantar aún más la intensidad, a un punto total de lo que implica ser un discípulo. Versículo 49 y 50. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Este es uno de los textos difíciles en el Evangelio de Marcos y también en la Biblia. No todos los comentaristas tienen un mismo pensamiento en estos textos. Buscaré poder precisar mis palabras y al mismo tiempo darle una interpretación según el contexto del cual venimos escuchando. La palabra ¿por qué?, que comienza en el versículo 49, conecta todo lo que ha venido diciendo desde el versículo 43 al 48. En la figura anterior, recuerda que eran partes físicas del cuerpo. Si tu ojo te ocasiona caer, sácalo. Y ahí hay una figura, el fuego. En el caso del fuego, no se consume. ¿Has notado eso? No se consume. Y eso es para mostrarnos en esta figura que el efecto preservador, ¿de qué? De la sal. ¿Qué trasfondo tiene estos textos? Bueno, para la cultura judía, la sal tenía un factor importante. Religiosamente, la sal se requería en las ofrendas de cereal y en los pactos. Y eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, tanto en Levítico como en Números. La sal tenía una parte importante en los sacrificios. Secularmente, los soldados romanos recibían una porción de sal. El término latino para esta porción era salarium, de donde proviene la palabra salario en castellano. Estos dos últimos textos no tienen nada que ver con los inconversos, en absoluto. Recuerde que en el contexto Jesús se está refiriendo a sus discípulos. ¿Qué significado tienen estos dos últimos textos? Comenzamos con la primera parte, porque todos serán salados con fuego. Significa que de todas maneras tenemos que sí o sí hacer un sacrificio. Un sacrificio. Ahora, recordemos las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted y yo sabemos que los sacrificios del Antiguo Testamento eran animales muertos. No iban a ninguna parte. Estaban muertos, puestos sobre el altar. Este es un llamado a estar en el altar de Dios. Pero a diferencia de aquellos sacrificios del Antiguo Testamento, nosotros estamos vivos. Es decir, podemos movernos. Es por eso que necesitamos ir
al altar de Dios cada día y decirle, Señor, aquí está mi vida. Te la entrego. Señor, aquí está mi tiempo. Aquí está el presente, Señor. Aquí está el futuro. Te lo entrego, Señor. O tal vez decir, Señor, aquí está mi familia. Aquí está mi esposo. Aquí está mi esposa. Aquí están mis hijos. Señor, te pertenecen a ti. Te los entrego. Son tuyos. Señor, aquí está mi trabajo. Aquí está mi esfuerzo. No me pertenece, es tuyo. Este es un sacrificio diario. No puedes vivir aferrado a estas cosas. No puedes hacer tu mundo de estas cosas. Porque el día que Dios las quite de tus manos, el dolor será muy grande. Un autor dijo en cuanto a las posesiones, si posees algo y no puedes regalarlo, realmente no lo posees. Te posee a ti mismo. Por eso, sé un sacrificio diario, un sacrificio que sea santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, porque sabemos muy bien que no tenemos nada en qué aferrarnos en esta vida. La siguiente frase que representa también en el versículo 49 dice, y todo sacrificio será salado con sal. Esto significa que de todas maneras pagaremos un costo. En este mundo vamos a sufrir. Nos encontraremos en algún momento en persecución. Si dieras un vistazo nada más a la historia del cristianismo, podrías ver relatado en sus páginas un hecho directo y contundente: persecución. Desde el libro de los Hechos, a través de toda la historia, se ve cómo la iglesia ha sido perseguida. Las persecuciones en la historia del cristianismo, quiero decir que no se comparan a los tiempos actuales en los que nosotros ahora vivimos. No se comparan para nada. La gente moría realmente por estar predicando el Evangelio. La gente ponía en riesgo sus vidas por proclamar a Cristo abiertamente. Gracias a Dios que tenemos libertad de poder predicar a Cristo, aún todavía en las calles, y tener la libertad de decir a los vientos que Cristo es el Evangelio de muerte, vida y resurrección. Pero sabemos que en algún momento de la vida, como en tiempos actuales, en otros lugares, sufren de persecución. Pero este texto nos resalta eso, que en algún momento vamos a sufrir. Y a sufrir intensamente. Seguimos con el versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y esto nos hace recordar a lo que Jesús ya había dicho previamente en el Sermón del Monte, donde debemos ser sal en el mundo. Somos la sal en el mundo. Un discípulo de Jesús es como la sal, en que al llevar a las personas el Evangelio, preserva sus almas para llevarlos a Cristo. De esa manera podemos ver esta representación. Los sufrimientos de la vida cristiana, lo que he dicho anteriormente, cuando uno sufre, no es para buscar aislarnos, no es para buscar meternos en una burbuja y no salir para nada de allí. Los sufrimientos están para que sean testimonio de la obra de Cristo en nosotros para otros.
De esa manera podemos ver el punto de lo que quiere decir el texto. Debemos ser como la sal, de seguir anunciando, de llevar a las personas a Cristo Jesús. Y la última parte del texto dice: tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Esto tiene que hablar con el carácter piadoso de un discípulo. Nuevamente, volvamos al inicio. Entre nosotros, entre nuestra comunidad, no podemos vivir bajo la soberbia, no podemos vivir bajo el orgullo, no podemos vivir bajo el egoísmo. Necesitamos vivir en paz. Porque eso es lo que Jesús está buscando decir. No discutan entre ustedes quién es el mayor. No discutan por qué alguien está fuera haciendo algo que para ustedes parece ser que no debería ser. No discutan por ello. Vivan en paz y preserven las buenas relaciones entre los seguidores de Jesús. Dietrich Bonhoeffer dijo lo siguiente para poder cerrar estos pensamientos de esta manera. Si nuestro cristianismo ha dejado de tomar en serio el discipulado, si hemos rebajado con agua el evangelio para transformarlo en un estímulo emocional que no hace ninguna demanda costosa y fracasa en la distinción entre la existencia natural y la cristiana, entonces no podemos evitar mirar la cruz como una calamidad común de todos los días, como una de las pruebas y tribulaciones de la vida. Entonces es que nos hemos olvidado de que la cruz significa rechazo y vergüenza, tanto como sufrimiento. La cruz significa participar del sufrimiento del Cristo hasta el final y completamente. Solo un hombre comprometido totalmente de esta forma en el discipulado podrá experimentar el significado de la cruz. Fuerte y directo. Si para ti escuchar las palabras de Jesús causa miedo y decir, bueno, no pensaba que la vida cristiana era así, no pensaba que ser seguidor de Cristo sería así. Bueno, bienvenido a la vida cristiana porque es de esta manera. Hay un costo y si para ti la cruz de Cristo no tiene un significado en tu vida, no sé qué estás siguiendo. Porque este significado tiene un valor, pero al mismo tiempo también tiene un costo. No podemos diluirlo, no podemos llevarlo de manera tan simple. Estamos siguiendo a aquel quien puso su vida sobre la cruz para la redención del hombre, que puso su vida sobre un madero donde sufrió rechazo y vergüenza, donde sufrió desnudez, para que nosotros fuésemos cubiertos, revestidos con su propia sangre. Y el precio y el costo fue muy alto, porque si tomamos en vano lo que Cristo hizo, no merecemos poder llamarnos cristianos, ni siquiera seguidores de Cristo, porque no estamos viviendo comprometidos con lo que significa el verdadero cristianismo. Todo esto nos lleva a un cuadro de costo y sacrificio, pero jamás basado en nosotros. La clave para entender el reino de Dios es la muerte y la resurrección de Jesús. Volvamos a los primeros versículos de este texto. Marcos 9:31. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Hermanos, Jesús pagó el costo del pecado con su muerte.
para que el hombre no tenga que pagarlo por sí mismo. Jesús sufrió el castigo del Padre para que el hombre no reciba el castigo eterno. Jesús tomó la copa amarga de la ira para que el hombre no tenga que beberla jamás. Jesús sufrió el abandono para que el hombre jamás viva aislado en un mundo efímero. Jesús nos recuerda con el anuncio de su muerte, que es el marco más precioso de costo y sacrificio, para probarnos que a pesar del sufrimiento ha estado con nosotros para siempre. Este es un llamado radical. Como dije al inicio, el costo del discipulado, el costo del discípulo es: ven y muere. ¿Estás preparado realmente a ver tu propia vida a la luz de la palabra y responder a aquella gracia que Dios tiene para tu vida? Espero que Dios te ayude a poder entender el valor de lo que significa ser seguidor de Cristo. Acompáñame en oración y tal vez esta pueda ser también tu propia oración. Señor, la cruz demuestra que tú me amas, porque desde ese lugar palpaste la traición, la negación, el abandono, y aún así no te bajaste de allí. No hay ninguna persona que me ha crucificado como tus enemigos. Pero yo estaba allí martillando los clavos sobre tu cuerpo en la cruz. Y aún así me amaste. Oh Dios, enséñame a no odiar contra aquellos que me maltratan, sino más bien a vivir humildemente hasta los últimos días de mi vida. Enséñame, Señor, a responder a tu llamado, al costo, al sacrificio que tú hiciste por mí. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga.